En el 1989, en la plaza de Tiananmen, tuvo lugar la mayor movilización en la historia de la China comunista. Los reclamos de los jóvenes, y en su mayoría estudiantes, estaban enfocados hacia la inflación, los salarios y los problemas que tenían de vivienda. Sus voces fueron silenciadas en una de las masacres más lamentables de la historia. Hoy, más de 30 años después, cientos de miles de personas en China han salido a las calles a reclamar su dinero tras haberlo perdido todo, todos sus ahorros en los bienes raíces. El colapso de China ha comenzado y con esto también puede comenzar la recesión global. Te lo explico todo en este video. Vamos a empezar. Desde finales de junio, cada vez más compradores de viviendas chinos se niegan a pagar su hipoteca hasta que los promotores inmobiliarios terminen la construcción de los apartamentos. Según los informes que hay, actualmente hay 323 proyectos y de esos 323, 114 están sin terminar en diferentes ciudades. El inicio de esta crisis ocurrió en el 2021 cuando el banco inmobiliario más grande, Evergrande, colapsó. En China, más del 90% de las viviendas se compran sobre plano o en preventa. Eso en Estados Unidos no se da mucho. Un banco no te va a financiar una propiedad sin estar, ¿verdad?, terminada. Eso está ocurriendo actualmente en China. Ya que el 90% de las viviendas en China se compran en preventa, lo que significa es que esta empresa podía financiar propiedades sin haberlas terminado. Esto genera mucho más flujo de efectivo para el banco y Evergrande estaba funcionando con este flujo de efectivo, pero no lo utilizó para terminar los desarrollos que tenían en pie, sino para poder adquirir más tierra donde comenzarían un nuevo proyecto, el cual las personas podrían financiar sin que este proyecto estuviese terminado. Obviamente el PCC, el Partido Comunista Chino, estaba enterado de esta práctica, ya que para adquirir tierra en China debes de hacerlo directamente ¿con quién? Con el gobierno. Para limpiarse las manos, el PPC le declaró una guerra mediática a los bancos. Y esto solo agravó la situación, ya que el gobierno no impidió que los bancos compraran más tierra, sino que los multaban por hacerlo. Cuando Evergrande u otros bancos le compraban una tierra, el banco pagaba la multa y le pasaba ese costo a sus clientes. Mientras el gobierno decía que las casas son para vivir y no para especular. Su política agravó la situación de especulación en bienes raíces y así es como China ha ido creando una burbuja inmobiliaria desde hace décadas. Los precios de una vivienda promedio son increíbles, sobre todo en las ciudades principales que clasifican entre las más caras en todo el mundo. Mientras Evergrande y otros promotores construían grandes ciudades fantasmas y edificios deshabilitados que luego fueron demolidos por la falta de permisos, los compradores seguían pagando religiosamente sus hipotecas por décadas y ahora mismo no hay proyectos en construcción y no se sabe si se terminarán y tampoco hay una garantía de que estos compradores recibirán la devolución de sus ahorros que han invertido, pues Evergrande se declaró el año pasado a riesgo de insolvencia y este año ha incumplido su reembolso de deuda. Puede parecer que lo que está sucediendo en China con los bienes raíces es un fenómeno irrelevante tanto para su economía y para la economía global. Pero hay que comprender qué significan los bienes raíces para China. Los bienes raíces conforman el 25%, es decir, la cuarta parte del Producto Interno Bruto de China. Y tan solo el 30% de estas viviendas se compran para habitarlas y el otro 70% son para inversión. Generalmente en China, ser propietario de una casa viene relacionado a un estatus social y una aceptación. Una propiedad te califica como material para matrimonio, te asegura el poder de inscribir a tu hijo en una buena escuela,
a menudo es un requisito. Y la única forma de inversión disponible en el gigante asiático para las personas de clase media, esto está hecho que el mercado de bienes raíces sea cada vez más grande para el país. China se desarrolló velozmente a través de un modelo de capitalismo patrocinado por el Estado. En menos de 3 décadas se construyeron algunas de las ciudades más caras del mundo por encima de Nueva York, Sydney y Londres. Así, por ejemplo, si vivieras en China para comprarte un apartamento en Hong Kong, Shanghái o en Guangzhou, te haría falta más de 40 años de salario para poder tener el dinero para pagarlo. Todo esto se traduce en un mercado enorme y una burbuja inmobiliaria que nunca habíamos visto. Todo esto se traduce en un mercado enorme y una burbuja inmobiliaria que nunca habíamos visto. Tal vez podamos explicarlo mejor de la siguiente manera. El mercado inmobiliario de China tiene un valor de 50 trillones de dólares, mientras que el de Estados Unidos de 25 trillones. O sea, en otras palabras, el mercado de bienes raíces es un componente gigantesco de la economía china y además de esto está muy arraigado a la cultura de ellos de ahorro y tanto de inversión. Ellos estaban dispuestos a seguir creciendo a través de la inversión inmobiliaria, pero nadie contó con la crisis de insolvencia de los desarrolladores. En el último informe publicado, las hipotecas pendientes a finales de junio ascendían a 41 billones de yuanes, 6 billones de dólares americanos, que es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, mientras que la deuda total de las casas sin construir es aproximadamente el 60% del PIB de China. Y cuando me refiero a PIB, o Producto Interno Bruto, me refiero al GDP, ¿ok? Así que los que están en Estados Unidos usualmente los reconocemos como GDP, ¿verdad? Que es el Gross Domestic Product, ¿ok? El Gross Domestic Product, ustedes saben que es el corazón del país, es cuánto es el valor, es como compararlo con el market cap de una empresa. El GDP es el valor de ese país como tal y de su economía, y eso es peligroso. La riqueza general en China ha aumentado a un ritmo astronómico en los últimos 50 años. Se estima que China superaría a los Estados Unidos en el 2025, convirtiéndose en una superpotencia económica número 1. Pero la crisis de bienes raíces está arrastrando al país a una desaceleración de su crecimiento. El gobierno chino ha dicho que el mercado se recuperará el próximo año. Pero los bienes raíces de China se han entrelazado con el PCC y la política de uso de la tierra, lo que significa que los problemas de la industria son aún más difíciles de resolver. O sea, que lo van a resolver yéndose en guerra con Taiwán. Ustedes saben, son más inteligentes que eso. Esto significa que hay muchos problemas por resolver. ¿Y saben qué? El pueblo no es tonto. Por eso es que existe la tensión que se parece bien similar a la de Tiananmen en 1989. Y como dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y China la está repitiendo de la manera más desafortunada posible. La huelga hipotecaria está dañando la confianza en el mercado, pero sobre todo en el gobierno. Por tal razón, el PCCH no está tratando esta crisis como una crisis financiera, sino que le está dando un enfoque político. Es decir, que está más consternado por lucir bien a nivel internacional que por el propio sufrimiento de su pueblo. Así, la situación de desconfianza es tal que más de la mitad de los desarrolladores inmobiliarios que cotizan en la bolsa de valores ya han informado pérdida en el primer semestre de este año. ¿Por qué es preocupante que la economía china se desacelere para el resto del mundo? Lo primero que hay que entender es que vivimos en un tiempo donde predomina la globalización, donde todas las economías están entrelazadas bajo la marca del capitalismo patrocinado por el Estado. China ha hecho un excelente trabajo en los últimos años en crear este tipo de spiderweb económico y es la segunda economía más grande del mundo. La mayoría de países en el mundo dependen de la comercialización de China, por lo que si esta potencialmente cae, representa el estallido de la recesión global. Además, desde el 2018, China es responsable del 18.6% del PIB global. 18% del PIB
Adicional a eso, China exporta el 41% de las computadoras a nivel global, el 34% de los aire acondicionados y el 70% de los teléfonos celulares de todo el mundo. Por mencionar algunos ejemplos, adicionalmente, China es uno de los mayores países productores de arroz. Y ustedes que son puertorriqueños, bueno, algunas de gente aquí, que ustedes son arroceros, los chinos también consumen el 30% del arroz. Y por si fuera poco, hay expertos que creen que China se está preparando para un conflicto bélico, ya que está aumentando la importación de arroz y la disminución de la exportación. El pensar es que China está acumulando arroz para alimentar a su población en tiempos de necesidad. Esto toma más sentido considerando que China ha estado en constantes conflictos con Taiwán, los cuales se han agravado con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y también, ustedes saben, Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara de Estados Unidos. La desconfianza ya afectó a los mercados de materia prima, de los que depende la mayoría de las economías de los países del continente americano, entre ellos Estados Unidos, Chile, Perú y Brasil. También los países que dependen de su exportación de petróleo a China, como Colombia y Venezuela, sentirán la consecuencia de la crisis inmobiliaria en los próximos días. Pero no quiero que te vayas de este video simplemente preocupado. Hacer un hincapié en este mensaje de que cuando las economías colapsan es cuando mayor dinero se hace. Todavía está a tiempo de aprovechar la tormenta perfecta y es que deberían de comenzar a invertir. Y para comenzar a invertir te voy a dejar un video que le hice con mucho amor. Es donde yo debería de invertir en momentos de crisis. Este video te va a ayudar a ti donde tú puedes alocar ciertos activos que cuando vienen crisis comienzan a subir. Recuerden que las bolsas de valores y las inversiones son una balanza. Tienes el lado positivo y el lado negativo. Y en el 2008 se crearon más de 1000 empresas que ustedes utilizan activamente hoy día. Airbnb, Uber, Stripe, Dashlane, Dash. Hay un montón de compañías que se crearon en plena crisis, a que las crisis realmente son ese empuje para cambiar nuestra vida. Y si quieres cambiar tu vida, suscríbete al canal, dale like y ve a los comentarios y déjame saber tu sentir. Nos vemos en el próximo video.